en Hebreos capítulo 4 y el versículo 4 y 5. Noten lo que dice la Escritura a través del apóstol Pablo aquí. En Hebreos 4, 4 al 5, como fue nuestra lectura bíblica, dice lo siguiente: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Este pasaje es comúnmente utilizado por las iglesias hermanas protestantes que para decir que el sábado ya no es el día de reposo o el reposo de Dios, sino que el reposo de Dios, según lo que ellos presentan del pasaje, es Jesús. Ahora bien, nosotros también creemos que nuestro reposo es ¿quién? Jesús. Pero esta verdad de que Jesús es nuestro reposo no anula la fehaciente y sólida verdad de que también que el sábado, el séptimo día de la semana, es también el reposo de Dios. ¿Cómo podemos entender esta dicotomía de conceptos por medio de este pasaje? Vamos a verlo de la siguiente manera. Para poder entender esta dualidad de conceptos, necesitamos antes saber que el apóstol Pablo en Hebreos 3 y 4 habla de tres dimensiones o conceptos o significados de la palabra reposo. Para ello, necesitamos comenzar a entender cuáles son esos conceptos. Notemos el primero en el capítulo 3 y el versículo 7 en adelante. Dice así, Hebreos capítulo 3, verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido ¿qué? Mis caminos. Versículo 11. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en ¿qué? En mi reposo. ¿Están conmigo hasta ahí? Ahora, para poder saber a qué reposo se está refiriendo el apóstol Pablo en este pasaje, necesitamos saber a quién está hablando Dios en este pasaje. Es decir, a quienes les está diciendo no entrarán en mi reposo. El versículo 16 del mismo capítulo 3 de Hebreos responde la pregunta. Noten lo que dice. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? La respuesta es sí. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? ¿Quiénes son estos? Todos los israelitas que salieron ¿de dónde? De Egipto por mano de Moisés. Eso implica que el reposo al que se está refiriendo la escritura aquí, en primera instancia, es la tierra de Canaán. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, tal vez nos ayude un poco a entender esto. Deuteronomio capítulo 12, versículo 9 y 10. Porque hasta ahora, dice Moisés a los israelitas, no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis ¿dónde? En la tierra que Jehová vuestro Dios os hace que heredar. Y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Notemos en primera instancia que la palabra reposo está haciendo referencia directa a la tierra de Canaán como el reposo que Dios quería para el pueblo de Israel. Pero, ¿cómo una tierra puede ser reposo para un pueblo? Sencillo. La forma de entender cómo la tierra de Canaán era un reposo para el pueblo de Israel es a través de conocer la condición del pueblo de Israel en Egipto. Según Éxodo capítulo 5, Israel en Egipto era un pueblo ¿de qué?
de esclavos. Su condición era una condición de esclavos. Y yo pregunto, ¿cuántos derechos tienen los esclavos? Ninguno. Ni siquiera tienen derecho sobre sus propias vidas. Por lo tanto, hablar de tiempo libre para los esclavos, ilógico. Un día de fiesta, ilógico. Descanso, absolutamente ilógico. Por lo tanto, el llegar a una tierra donde ¿qué? Donde podían descansar, donde podían reposar, siendo ellos los dueños de la tierra, indudablemente esa tierra sería un ¿qué? Un reposo. ¿Están conmigo hasta ahí? Amén. Continuemos entonces. Veamos cuál es el segundo concepto de ¿qué? De reposo según el apóstol Pablo y la misma escritura. Para ello yo quiero que recordemos algo. Ya dijimos que la persona que sacó al pueblo de Israel de Egipto fue ¿quién? Moisés. Pero ¿quién fue quien introdujo al pueblo de Israel en la Canaán terrenal? Muy bien, Josué. Lo cual implica que tenemos un pequeño problema. ¿Y cuál es? Noten el problema. Capítulo 4 de Hebreos, versículo 7. Dice, otra vez determina un día, Dios, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría ¿qué? Después de otro día. ¿Creen que tenemos un problema o no? Notemos entonces que según Hebreos 4:8, el reposo al que Dios hace referencia en el capítulo 3 no era solamente ¿qué? La tierra de Canaán, sino que había un reposo mucho más sublime o más elevado que solamente entrar al pueblo, ¿a dónde? A una tierra para que reposara físicamente. ¿A cuál reposo entonces se estará refiriendo el Señor? Creo que nos ayuda un poco ir al libro de Éxodo, al capítulo 33 y notar lo siguiente. Éxodo capítulo 33 y el verso 13 nos da una pequeña ayudita al decir, está hablando Moisés con Jehová y dice Moisés, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, palabra clave, camino y conocer. Nunca lo olviden, ¿ok? Camino y conocer, palabras claves para entender esto. Y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y noten la respuesta de Jehová, que le dice, mi presencia, ¿la presencia de quién? De Jehová, irá con quién? Contigo, Moisés, y te daré ¿qué? Descanso. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos que el segundo concepto o dimensión o significado de la palabra reposo o del reposo de Dios es reposo en la presencia de Dios. Gracias por ese amor. ¿Están conmigo hasta ahí? ¿Qué quiere decir esto, hermano? Explíquenos más detalladamente eso. Lo vamos a hacer, pero antes de hacerlo, o más bien para hacerlo, deseo yo poner un pequeño ejemplo. ¿Ok? Es solamente una ilustración para entender en qué sentido debemos tomar el reposo en la presencia de Dios. Imaginemos lo siguiente, imaginemos que aquí en la iglesia de University, en el Bronx, tenemos un hermano, él se llama Hansel. ¿Cuántos conocen a Hansel? ¿Quién no le conoce, verdad? Pues resulta que Hansel es heredero de un acaudalado petrolero. Le ha heredado mucho dinero, millones de dólares. Y Hansel, como buen hermano de iglesia, ha decidido hacer algo con los hermanos de la iglesia de University. Y es lo siguiente. Él quiere pagar durante 5 años todos los recibos del agua y la luz de todos los hermanos que estén registrados en el libro de iglesia. ¿Qué les parece? Tremendo, ¿verdad? Pero aparte de eso, él también quiere hacer algo más. Quiere dar
un mercado quincenal de $500 quincenales durante los 5 años. Pregunta, ¿cuántos de ustedes podrían estar despreocupados durante todos esos 5 años? Levanten la mano. Muy bien, todos, ¿verdad? Podrías no estar descansado. Ah, que tú no me quieres dar el trabajo, no hay problema. Me tiro 5 años tranquilo. Tengo la alimentación y también, ¿qué? Los servicios asegurados. ¿Cuántos de ustedes descansarían, reposarían? 5 años. Por ahí escuché, todos. Muy bien. Pues yo creo que ustedes pueden estar pensando, pero es que lo que tú estás diciendo es ilógico. Quiero decirles, no es tan ilógico. ¿Y saben por qué? Porque esa fue la condición de Israel durante 40 años, ni siquiera 5. Israel durante 40 años recibió servicio de agua y luz gratis. ¿O no? Gracias por ese amén, ¿no? Gracias por ese amén. Recibió servicio de agua a través de la peña durante 40 años sin pagar un solo peso. También tuvo servicio de luz a través de la columna de fuego durante 40 años, que no solamente les daba luz, sino como nosotros también, ¿qué? Calefacción. Porque en el desierto, en el día hace un calor más o menos de 50 grados centígrados. No sé la conversión a Fahrenheit, pero sé que por lo menos es bien alto. Lo que sí sé decirles es que en la noche, en el desierto, las temperaturas bajan tal vez hasta 0 o 5 grados centígrados. Así que el frío es tremendo. Por lo tanto, la columna de fuego en la cual Dios se presentaba también era luz y calefacción. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel. ¿Cuánto costaba eso? Nada, gratis. Pero como si fuera poco, les mandaba al mercado. Y el mercado ni siquiera era quincenal, sino diario. No tenía un tope de $500, no, era todo el que tú quisieras coger y sobre todo lo que alcanzarás a comer. ¿Qué les parece? ¿Había uno que quedaba medio con apetito o no? Para nada. ¿Por qué? Si quedaba con apetito era su responsabilidad. Pero noten que Dios proveyó todo esto, no 5 años como Hansel, sino como ¿cuánto? 40 años. Pregunta, ¿debiera el pueblo de Israel durante 40 años haber reposado en Dios? ¿Haber descansado, haberse relajado en la contemplación de Dios? Por supuesto que sí. Pero todo el tiempo estuvieron murmurando y cargados con Dios y con su siervo Moisés. Así que por eso Dios le dijo, no entrarán en mi reposo. Porque entrar en el reposo de Dios es confiar en que Él provee todo, tal cual como la chica que cantó aquí. ¿O eso es solamente una canción linda? ¿O una letra linda? ¿O es verdad que como Dios cuida a las aves, puede cuidarnos mucho más a nosotros? Es obviamente verdad. Y yo quiero decirles que esa verdad la vivió un pueblo entero. No fueron 500, sino hasta un 1.000.000 de personas. Ahora bien, veo que ya quedó claro esto, ¿verdad? Vamos al tercer concepto. El tercer concepto es mucho más claro para nosotros, ¿verdad? Se encuentra en Hebreos capítulo 4 y el versículo 4 nuevamente.